Un cordial saludo para usted, para toda la gente que nos está viendo por las redes, también para las personas que acá nos acompañan. Es un tema bastante interesante, mucha tela para cortar y vamos con la mejor energía porque estamos ante unas guerras de cuarta generación. Excelente, me alegra mucho que empecemos con ese ánimo. Entonces, digamos, para empezar a cortar tanta tela que hay, cuéntanos primero qué es eso de la Universidad Nómada. Queremos saber más de ese proyecto. La Universidad Nómada es un concepto que surgió en 1990 con la filosofía de Félix Guattari, de Gilles Deleuze, inspirándose en el pensamiento nómada de Nietzsche, que se basa básicamente en una búsqueda insaciable de la libertad. Y en esa medida ellos interpretan el pensamiento nómada como lo contrario del pensamiento que impone un sistema que acaba con las libertades. Y en esa medida, la universidad nómada surge como una crítica profunda a la universidad como mecanismo de mercantilización del conocimiento, de cosificación del conocimiento y de medición del conocimiento en términos de diplomas, de actas de grado y particularmente de medir más la rentabilidad del saber que la reapropiación social del conocimiento y que la transformación social a través de la educación. Entonces, en el caso colombiano, los profesores Ernesto Hernández y Carlos Enrique Restrepo hicieron un libro que se llama Manifiesto por la Universidad Nómada. Y ellos allí muestran que la Universidad Nómada es una lucha que se enfrenta a un fenómeno que se llama el capitalismo cognitivo, que consiste en una última fase del capitalismo en donde el conocimiento pierde su independencia, su autonomía ante el capital, y es el capital desde el mercado y también a veces desde los estados transnacionales el que determina qué se debe aprender y qué no. Son las empresas, las grandes empresas multinacionales, las que definen cuál es el conocimiento que da dinero. Entonces, la universidad nómada parte de tres principios básicos. Primero, la gratuidad total del conocimiento. Entonces, en este proyecto que lo fundamos en el 2017, el 31 de julio, hemos dado clases gratuitas de diferentes áreas del conocimiento en redes como Facebook, y en YouTube llevamos 14 meses con el canal de la Universidad Nómada. Entonces, si usted cobra por un conocimiento, es válido, pero no desde la filosofía nómada, porque el primer principio es la gratuidad del conocimiento, porque desde los antiguos griegos había dos escuelas, que una era la de los sofistas y la otra la de los socráticos, y los sofistas cobraban por el conocimiento y los socráticos no. Yo me identifico más con los sofistas, pero en otros aspectos filosóficos. Pero en este tema del conocimiento considero que se ha convertido en esta fase del capitalismo cognitivo en una empresa muy rentable, y la educación se ha vuelto un gran negocio, no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito estatal. Entonces, dar clases gratis es el primer principio. El segundo es reconocer que hay una educación que favorece el status quo, lo que llamaba Freire la educación bancaria, y hay otra educación que se opone al status quo, a lo que llaman el establishment, que es como los poderes dominantes. Y por último, y como tercera característica de la universidad nómada, es una lucha educativa pacífica
crítica y argumentada en contra de todas las formas de fascismo. ¿Y cuáles son las formas del fascismo? Racismo, xenofobia, machismo, embrismo, o sea, todas las doctrinas que impliquen una discriminación a las demás personas por razones de etnia, raza, género, especie. Entonces, la Universidad Nómada es un proyecto educativo que es antifascista, entendiendo el fascismo no como una doctrina, sino como una resistencia crítica y educativa a regímenes totalitarios que se basan precisamente en el machismo, en el racismo o en la xenofobia. Bueno, y precisamente como uno de los medios de difusión para esta universidad nómada son las redes sociales, como nos comentaste, podemos encontrar Universidad Nómada en Facebook, también en YouTube. Entonces, sigamos apuntalando por ahí y metámonos ya de lleno en qué entendemos por guerras y redes sociales, porque hoy lo que queremos hacer un poco es hablar sobre qué pasa con el uso de las redes sociales en situaciones de guerra. Vamos a estar explorando también cómo se sostienen los movimientos sociales a través de estas plataformas. Entonces, ¿qué tipos de guerras se están librando hoy en día? Que tenemos estos espacios físicos y también los espacios virtuales. Excelente pregunta. Estamos en las guerras de cuarta generación, de cuarta revolución industrial. En las guerras de primera generación, la gente se mataba con palos, con piedras. Incluso aquí en Colombia tuvimos 8 guerras civiles, entre la guerra de los supremos y la guerra de los 1000 días. Y había gente que se mataba a palo, a piedra, a golpes. Esa es la guerra de primera generación, o de primera degeneración más bien. Luego llega la guerra de segunda generación, en donde ya se implementan herramientas propias de una segunda revolución industrial. Helicópteros, aviones, tanques, metralletas. Después llega la guerra de tercera generación, que es la que vimos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Armas químicas, armas biológicas, armas atómicas. Y ya cuando comienza la Guerra Fría, las primeras guerras de la Guerra Fría siguen teniendo las mismas armas de la Segunda Guerra Mundial. Siguen teniendo armas químicas, pero se inventan la Internet. La Internet no se la inventan para que todo el mundo se comunique. La Internet es una red interna entre diferentes organismos de inteligencia de Estados Unidos para espiar a los soviéticos en la Guerra Fría. Luego ya se expande, pero inicialmente Facebook también es una red creada con los mismos fines de espionaje. No es simplemente una plataforma para montar la cara bonita o la cara en el libro. Pero si nos ponemos a mirar, las redes sociales son las herramientas más importantes en las guerras de cuarta generación, porque allí se difunden noticias falsas, censuras y sobre todo se ganan campañas presidenciales y de otros cargos públicos. Entonces, en la guerra de cuarta generación ya no es importante ni la piedra, ni el palo, ni la pistola, ni el revólver, ni el tanque, ni la bomba atómica, ni siquiera. Ya lo importante en la guerra de cuarta generación es la noticia falsa, las falacias que me invento sobre el enemigo, la saturación de información para manipular, los memes, y todo eso hace parte de la guerra de cuarta generación. Eso quiere decir que todos nosotros de alguna forma participamos en esas guerras que se están librando, ya no solo en los espacios físicos, sino en las redes sociales, porque a pesar de que no tomamos una postura activa frente a los conflictos, sí somos usuarios de estas plataformas, sí estamos consumiendo constantemente los contenidos que se generan allí y a través de eso estamos siendo influenciados. ¿Es eso más o menos lo que te entiendo? Sí, pero para eso existe el pensamiento crítico y por eso
en la Universidad Nómada, pues no solamente en el canal de YouTube, sino en los grupos de WhatsApp, de Telegram, hemos abierto el proyecto a otras plataformas. Hemos creado VK, que es el Facebook de los rusos, porque como en YouTube y en Facebook están prohibiendo la visión rusa, que no quiere decir que los rusos tengan la verdad, pero como seres críticos tenemos derecho a conocer las dos versiones para tomar posición. Tenemos derecho a conocer la versión de la OTAN, de Estados Unidos, pero igualmente tenemos derecho a conocer la versión del Kremlin o del gobierno ruso. Entonces, por eso es muy importante que no solamente usemos Facebook o WhatsApp, sino que también tengamos redes que permiten más libertad de expresión y que quizás generan más confianza, como Telegram o como VK, que ahí podemos ver los canales rusos que ha censurado YouTube en el marco de esta guerra. Aparece aquí otro tema y es el de la propaganda. Me imagino que en esas otras generaciones, otros tipos de guerra, tanto la primera, la segunda, la tercera generación de guerras, también había formas de propaganda, formas de comunicar y de influenciar a la población para que se fueran hacia una u otra ideología. Pero la cuestión con las redes sociales es que es una revolución para el lenguaje, para la forma en la que nosotros nos comunicamos diariamente. Entonces la pregunta es, ¿qué formas de lenguaje estamos viendo ahora nuevas en las redes sociales o que tengan que ver con esa forma en la que nos están informando sobre los conflictos? ¿Cuál es ese cambio en temas de lenguaje en las redes sociales? El cambio es básicamente de herramientas, porque las falacias, las mentiras, las exageraciones son las mismas que se usaban en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Por ejemplo, atacar la persona y no el mensaje, falacia ad hominem de la lógica clásica. Los ataques lingüísticamente son los mismos, pero ya hay más herramientas tecnológicas para hacer esos ataques. Entonces ya yo no le digo al otro bruto, sino que hago un meme en donde lo hago quedar como un bruto. Y esa es la nueva forma. Por ejemplo, en la época de Gaitán se usaba mucho la caricatura política. Entonces los conservadores lo pintaban como Benito Mussolini, porque como Gaitán estuvo en Italia, lo tildaban de fascista los conservadores. Los liberales no gaitanistas lo tildaban de comunista, y él no era ni fascista ni comunista, pero le hacían caricaturas con símbolos comunistas, con símbolos fascistas. Y hoy día las estrategias de manipulación son iguales. En España, por ejemplo, fascista es un insulto. En Colombia también depende mucho de la ideología, pero en España se le dice fascista al que tiene algún comportamiento que recuerde el viejo franquismo. Y acá en Colombia ha habido más un odio hacia el comunismo que hacia el fascismo. Entonces, por ejemplo, si usted en Colombia le dice fascista a un uribista, puede que ni se enoje, diga, ah, sí, yo soy fascista y me gusta matar mamertos. En cambio, en España, la derecha española está más prevenida. Y acá en Colombia es la palabra comunista la que espanta. Incluso los políticos llamados progresistas no les gusta que les digan comunistas, porque acá en Colombia se atacó mucho esos regímenes que querían llegar al comunismo desde el socialismo, como la Unión Soviética, como Cuba, como China, como Nicaragua. Últimamente con Venezuela, con este tema del socialismo del siglo XXI. Entonces, estas formas de tratar al otro pueden tomarse como insulto o no. Acá en Colombia hay gente que dice, ah, sí, yo soy comunista con mucho orgullo y me gusta la teoría marxista. Entonces, los insultos también dependen mucho del receptor, porque cuando a mí me dicen algo, yo soy el que lo convierte en insulto si eso me ataca. Pero si a mí me dicen socialista, fascista, comunista, neonazi, y yo lo tomo como un halago, ahí es cuando, como diría el filósofo Wittgenstein, se entra en unos juegos de lenguaje, en unos juegos de poder.
Y lo otro que quería comentar sobre esta pregunta tan interesante es el tema de cómo nos presentan las noticias con pequeñas palabras que ya tienen un tinte político. Les voy a poner solamente dos ejemplos. Cuando Estados Unidos invadió a Irak en el año 2003 con la justificación de buscar armas de destrucción masiva, con el pretexto de decir que había una guerra de fanatismo religioso allá, decían ellos, y a través de los medios que están a favor de Estados Unidos, que ellos iban a hacer una misión humanitaria. Esa misión humanitaria dejó 1.000.000 de muertos. Pero usted veía ese medio alemán que se llama DW, y ellos decían, Estados Unidos envió tropas a Irak para cumplir la misión humanitaria. Y si ahora vemos, y con esto conecto con el segundo ejemplo, en el caso de Rusia, ellos dicen que están haciendo una operación militar especial y preventiva en Ucrania, y es porque ellos consideran que Ucrania tiene un régimen neonazi hace 8 años que está matando a los rusoparlantes en el Donbass. Entonces ellos no van a decir estamos invadiendo Ucrania, sino que estamos desnazificando Ucrania, estamos salvando a Ucrania, estamos haciendo una operación especial preventiva contra Ucrania, no es una invasión. En cambio, si usted ve Telesur o RT, dicen que lo de Estados Unidos a Irak fue una invasión, una misión humanitaria. Y en DW dicen la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces miren que según la forma como usted redacte la noticia, ahí está su posición política, y por eso la imparcialidad existe en la teoría, pero en la práctica no existe la imparcialidad. Existen unos medios más parciales que otros, y existen unas formas discursivas más falaces que otras, pero todos los medios de comunicación tienen una línea política, hasta los medios independientes y los medios antifascistas también tienen una línea política y tienen que cumplir con unas normas editoriales, y realmente la autonomía total en ese sentido no existe. Según lo que nos vienes comentando, parte de ese ejercicio crítico es consumir no solo una red social o la red social que es más representativa, en este caso de la ideología occidental, por así decirlo. Nos centramos mucho en el caso de Facebook. Tú nos decías que también veías noticias e información que salía en otras redes sociales más características del territorio ruso, tal vez otras redes sociales más características del territorio chino, y esto termina siendo muy importante porque incluso cuando nos centramos en una sola red social, quedándonos en este hemisferio, como puede ser Facebook, está la cuestión de que el algoritmo condiciona el contenido que tú vas a ver, porque termina mostrándote aquellas cosas que son afines a tus gustos. Entonces realmente, a menos que uno sea muy curioso y muy perspicaz para buscar esas otras perspectivas, se va a quedar siempre, incluso de manera inconsciente, sin saber que el algoritmo está haciendo ese ejercicio, con una sola línea, con una sola ideología. ¿Cuáles son esas redes sociales a las que vos vas, digamos, para tener la información de todos los polos? Para ver lo que pasa en Rusia, para ver lo que pasa en China, para ver también miradas más independientes de lo que pasa en este hemisferio. Sí, hay varias redes que lamentablemente no nos acostumbramos a usar, y hubiera sido importante hacerlo antes de lo que está pasando en Ucrania. Uno casi siempre tiene las redes sociales más cercanas al contexto en el que uno vive. Entonces primero llegaron unas redes como Hi-Fi, y ya después que Sónico, después llegó Facebook y se empezó a masificar. Facebook se empezó a masificar como en el 2008, 2009, y ya después WhatsApp. Pero como estamos tan lejos del contexto ruso, apenas ahora es que estamos abriendo redes sociales que son de ellos, como VK, o plataformas alternativas a YouTube, que no, para los jugadores, sobre todo Twitch, pero para
los que tienen una ideología diferente a Google y a YouTube están abriendo como Odysee y otras redes que son parecidas, que sirven para almacenar videos. Entonces, es en los últimos años cuando nos hemos dado cuenta en el contexto en el que estamos, porque si hubiéramos sabido, desde hace mucho tiempo tendríamos estas redes rusas. Y además que el tema estaba muy calmado porque no había tanta puya entre el gobierno de Rusia y el de Estados Unidos. Si bien no eran gobiernos amigos, tampoco eran enemigos. Incluso hasta el año 2006, Estados Unidos se aprovechaba de una deuda que tenía Rusia con ellos, una deuda que venía desde la Segunda Guerra Mundial, porque para derrotar a los nazis, los soviéticos se tardaron 4 años y Estados Unidos en esos 4 años hizo unos préstamos, puso unas armas y solamente hasta el 2006 Rusia le pudo pagar. Y lo curioso fue que apenas Rusia le pagó, empezaron otra vez los roces. Los roces, por ejemplo, de Rusia con Georgia, la anexión de Crimea para Rusia, después el conflicto en el Donbass que empezó hace 8 años, y Rusia empezó a acusar a Estados Unidos de estar ayudando a los regímenes nacionalistas de Ucrania. Y los medios parece que fueran ahistóricos porque muestran el conflicto como si hubiese empezado el 24 de febrero del 2022 y no a principios del 2014. Y ahí están las dos retóricas que se enfrentan. Y cuando YouTube, obviamente por orden de Google, su jefe y de Estados Unidos, elimina el canal Russia Today, más conocido como Actualidad RT, y cuando censuran el canal Sputnik, los medios que ellos consideraban más pro Putin o más a favor del gobierno de Rusia, los eliminan de YouTube. Ahí es cuando desde la Universidad Nómada tomamos la decisión de empezar a buscar otras redes sociales, abrir cuentas, porque al primero que yo le escuché que tenía red social rusa fue al llamado hacker de la Fiscalía, que es un exiliado del primer gobierno de Uribe, el que descubrió la infiltración paramilitar en la Fiscalía. Entonces el tipo incluso recibió ayuda de Gustavo Petro y a través de esa ayuda se exilió en Canadá. Y nadie sabe el tipo dónde vive, pero el tipo tiene esas redes rusas y tiene redes incluso coreanas, pero es porque ellos ya tienen una conciencia más internacional. Pero apenas los que estamos aquí en este contexto empezamos a usar redes rusas apenas este año, pero fue porque como no nos dejaron ver canales rusos en YouTube, en Facebook también se subieron muchos videos, entonces nos toca abrir cuentas en esas redes, en aplicaciones, para poder ver la otra cara de la moneda, para poder sacar conclusiones. Ahí entró una